Bueno, profe. Ya, profe. Solamente quedan ustedes dos, Francisco y Tami. Sí. Camila me dijo que iban a ir tenía médico, por eso se fue. Ya. Es como tan frustrante para mí, para serle franco. Acordamos un horario especial, dado que prácticamente gran parte de los alumnos del curso estaban trabajando, para que pudieran asistir. Entonces, es penca para mí, para serle franco. Para mí podría ser más sencillo decir, oiga, ya respetemos las clases los días lunes y los días jueves, pensando que es penca la situación, señores. Pero bueno, en consideración a ustedes, vamos a seguir con el tema. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un diseño, tenemos que determinar el tema. Uno de los temas más importantes es determinar el caudal de nuestro proyecto. Entonces acá nos hablan de un sector gravitacional que ya nos dicen que va a tener cierta cantidad de viviendas, que la distancia entre el punto de inicio y el punto final tiene ciertas características, que la cota del punto de inicio con la cota del punto final. Entonces debemos determinar el caudal que va a demandar el proyecto. Entonces, para ello tenemos que determinar, tenemos la cantidad de viviendas, cuál es el caudal que va a ocupar cada vivienda el año 2030, y el objetivo es satisfacer el 100% de la demanda que van a generar cada una de estas 350.000 viviendas. Entonces, en Chile hay una norma de diseño de redes de agua potable, que ustedes la tienen ahí, que está subida al sistema, para que la bajen y comiencen a mirarla. Y veamos cómo determinamos el caudal de diseño. Entonces, caudal de diseño, aquí hay una... Estoy mostrando el PowerPoint, ¿o no? Espero que sí. Sí, profe, sí lo está mostrando. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos primero conocer? ¿Cuál es el consumo medio anual que en promedio tienen las personas en Santiago? Y de acuerdo a la información de la Superintendencia y de Aguas Andinas, es del orden de 150 litros por habitante día como consumo medio anual. ¿Ya? Todos los sistemas de agua pierden agua. O sea, no hay ningún sistema que sea estacionario. Pero vamos a asumir que sí, pero que las pérdidas de masa equivalen al 15% del caudal del sistema. ¿Ya? Entonces acá decimos, oiga, perfecto, hoy día el sector tiene 195.000 casas, hay una tasa de crecimiento del orden del 3% al año. En un periodo de previsión de 20 años llegamos aproximadamente a 350.000 viviendas. Vamos a considerar en promedio 4 habitantes por casa, probablemente el número real sea un pelito más inferior. Y ahí alguien tiene que indicarnos, oiga, los estudios de crecimiento nos indican que la población media, la cantidad de habitantes por casa, es de tanto. Si no, esa información hay que buscarla. Y el tema más importante es poder caracterizar bien la demanda de agua que va a tener el sistema. Entonces, con esos datos, nosotros decimos, oiga, la demanda media de agua anual para el año 2030 es de
2.856 litros por segundo, y eso viene de multiplicar el consumo de 150 litros por habitante día por los 350.000 casas por los 4 habitantes que va a tener cada casa. Que eso es la demanda, es el consumo de agua que la gente va a hacer en el año 2030. ¿Ya? Pero una cosa es el consumo medio anual y otra cosa es el caudal de diseño. Si yo dimensiono mi sistema para que entregue prácticamente estos 3 metros cúbicos por segundo, en la mitad de los días vamos a poder abastecer la demanda de agua de los clientes. Y en la mitad de los días nos va a faltar agua para abastecer la demanda de los clientes. Porque cuando calculamos un promedio de consumo, una demanda media, tenemos demandas reales en los días que van a estar bajo ese valor y otros sobre ese valor. Y la misma norma establece que cuando yo hago el diseño de una conducción de agua potable, tengo que diseñarla para abastecer el caudal máximo día que se va a tener en el año de previsión, cuando tengamos estas 350.000 casas. Entonces, ahí hay unos factores de consumo máximo día que tenemos que consultarlo, ya sea a la persona que nos requirió el diseño, a la empresa sanitaria o a la superintendencia, que es un número que nos permite determinar cuán alta va a ser la demanda del 100% de los clientes en el año de previsión, que me asegure que todos los clientes ese día van a poder sacar todo el agua que necesitan. Y un valor puede ser 2,25, que viene de la multiplicación de 2 factores. Pero aquí cerramos este tema en este factor 2,25, que ustedes pueden buscar mayor cantidad de información en la norma chilena que ustedes pueden bajar desde el sistema. Entonces ya tenemos, en base a estos criterios, el caudal máximo de agua que mi sistema tiene que transportar desde la planta productora hasta el estanque. 6,4 metros cúbicos. ¿Alguna consulta, Tamara, Francisco? No, Entonces, profe, o sea, tengo que estudiar eso para verlo antes. ya, después viene lo otro, es decir, oiga, perfecto, ¿cómo es el perfil y la planta de la conducción? ¿Qué consideraciones debemos tomar? Tenemos que conocer cuál es el perfil y la conducción de mi trazado de la conducción. Para ello tengo que hacer un trabajo de terreno, un trabajo en plano, recorrer y definir cuál es mi situación. ¿Mi perfil tiene esa característica? Si mi perfil tiene esa característica, yo tengo mi línea de perfil, que ¿se acuerdan cuando hablábamos de la línea piezométrica? Que era la suma de la cota del punto más la altura de presión. Y también hablamos en una clase anterior, si mal no recuerdo, sobre la línea piezométrica. Entonces, en este sistema yo conozco la cota piezométrica del estanque de inicio, del estanque final, y dibujo mi línea piezométrica, en la cual estoy aprovechando
el 100% de la energía que me permite traspasar o conducir la máxima cantidad de agua en mi sistema. Entonces, asumiendo que este sea mi perfil, esa es mi línea piezométrica, que son los valores de presiones que yo puedo medir. En cada punto puedo medir la cota de presión. Cuando mi sistema está funcionando a plena capacidad, estoy ocupando toda la energía y en cada punto yo puedo medir la presión y consecuentemente puedo calcular la altura piezométrica, que dibujo todos los puntos, los uno y voy a obtener esta línea. Que esa es mi línea piezométrica para este tipo de perfil. Entonces, ¿cómo dibujo la línea piezométrica? Voy a los puntos conocidos. Conozco la altura de agua en el estanque de inicio. Conozco la altura de agua en el estanque final y dibujo mi línea. Y aquí estoy asumiendo que la entrada de agua es por abajo, porque yo podría suponer más o menos que la entrada de agua es por arriba del estanque y consecuentemente esta línea debería quedar acá arriba. Tengo también la opción de tener este otro tipo de perfil, tac, que puede ser este, que baja, sube, baja y aquí se pega con una pequeña subida. Y dibujo también, asumiendo que ese es mi perfil, mi línea piezométrica. Pensé que la había... ¿Ya? Entonces mi línea piezométrica es la que va acá arriba, que es mi línea piezométrica real. Veo cuál es la característica del trazado en la planta. ¿Es un trazado recto o tengo que seguir un camino? Tac. ¿Ya? Entonces, en base a esta información, determino cuál es mi característica de línea piezométrica, cuál es mi característica de planta, cuál es mi característica de perfil del sistema. Y tengo los datos, el caudal máximo, la conducción. Y como tengo las características de trazado en planta y en perfil, y sé todas las singularidades que mi sistema va a tener, puedo obtener esta tabla de factores de pérdida singulares. Oiga, ¿sabe? Mi sistema va a tener 6 válvulas. Veo en las tablas de factores de pérdida de carga, perdón, de pérdida de carga singular, cuál es el KSUI. Y cada una de esas válvulas le puse un valor de 0,2. Tengo 15 curvas de 90 grados. Y cada curva de 90 grados tiene un factor de pérdida 0,75. Tengo 15 curvas de 45 grados y cada válvula tiene, perdón, cada curva tiene un KSUI de 0,4. Curvas de 22,5 grados, tengo 10, tanto curvas verticales como curvas horizontales. Y cada una de esas curvas tiene un factor 0,3. En la salida de estanque tengo una y tengo un factor de pérdida de 0,5. En la entrada al estanque tengo un factor de pérdida 1. Y entre pito y flauta tengo otros puntos que tienen un KSUI de 2, que me da una suma total de los KSUI igual a 25. ¿Alguna duda respecto a esta tabla? Esta es la tabla que ustedes tienen que hacer en cada caso real. Ustedes conocen el perfil en planta, el perfil longitudinal, y conocen todas las singularidades que el sistema va a tener. Consecuentemente, ya pueden determinar cuál es el tema de las pérdidas de cargas singulares que el sistema va a tener. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí, me pifié, tenemos la longitud, el valor de los KSUI, ¿ya? ¿Y qué sabemos? Que entre los dos estanques
yo voy a asumir que estamos con ese tipo de perfil. Conozco la cota de agua del estanque de inicio, la cota de agua del estanque final, y recordamos que la energía disponible va a ser igual a la pérdida de carga por fricción por efectos singulares más el V cuadrado sobre 2G, tema que creo que lo vimos en una clase anterior. Entonces, sé consecuentemente que la ecuación que tengo por delante por resolver cuando uso Darcy es energía disponible igual a B cuadrado sobre 2G, factor común de 1, más F por L sobre D, más la sumatoria de los K sub I. Aquí tengo una pizza que quiero corregirla al tiro. ¿Ya? Entonces aquí mejor vamos a colocar suma de los K sub I para que nos quede ahí. Y vuelvo al tema. Entonces, la energía disponible es B cuadrado sobre 2G, factor común de 1 más F por L sobre D, más la suma de los K sub I. Hago los reemplazos. Tengo 76, que es la diferencia de las cotas de los estanques, la diferencia de las cotas de agua, igual a B cuadrado sobre 2G, factor común de 1 más F por L más 25. Sé también que caudal es área por velocidad. Y hago mi tablita. Conozco que la energía disponible es 76. El caudal que quiero transportar son 6,43 metros cúbicos. Entonces, en esta ecuación, 76 igual a B cuadrado con este chorizo, tengo, ¿qué es lo que no conozco? Conozco el largo, no conozco el diámetro y tampoco conozco la velocidad, pero sé que la velocidad es función del caudal que tengo que transportar y del diámetro. Consecuentemente, en esta ecuación 76 igual a B cuadrado sobre 2G, factor común de 1 más F por L sobre D más 25. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tres, Y la otra ecuación que tengo, ¿cuál es? la del caudal. Consecuentemente, tengo dos ecuaciones, ¿ya? Tengo finalmente una ecuación y dos incógnitas. Porque en esta relación de velocidad con diámetro, ya las tengo relacionadas. Consecuentemente, conozco la energía disponible, conozco el caudal. ¿Qué me dicen los expertos? Dicen, oiga, perfecto, genere otra ecuación, haga F igual a un valor arbitrario, 0,02. Consecuentemente, tiene ya tres ecuaciones y tres incógnitas y puede resolver todas sus dudas. ¿Ya? Entonces, tengo que determinar un diámetro. Para ese diámetro, que le doy un valor arbitrario, digo, perfecto, oiga, tengo una velocidad que es función del caudal que conozco y del diámetro. Tengo que determinar un valor de pérdida de carga. Cuando conozco el diámetro y conozco la velocidad, conozco el número de Reynolds. Sí. Perfecto. Como
Cuando yo estoy haciendo un diseño, yo parto ya de los materiales a los cuales puedo echar mano. Oiga, en este tipo de cosas, ¿puedo usar cañería de acero? Sí. ¿Puedo usar cañería de hierro dúctil? Sí. ¿Puedo usar cañería de polietileno? Sí. Entonces, para cada uno de esos materiales, conozco ya toda la información sobre rugosidad absoluta y como ya de alguna manera determiné el diámetro, puedo conocer la rugosidad relativa. Y como conozco el caudal, conozco la velocidad, conozco el diámetro, conozco la rugosidad relativa, Colebrook me dice, oiga, si tiene todos esos parámetros conocidos, usando mi fórmula, puede determinar el coeficiente F con la fórmula de Colebrook. Y digo, perfecto. Usted había, cuando partió el cálculo, asumió que F valía 0,02. Con ese valor determinó un diámetro, determinó una velocidad, determinó un número de Reynolds, determinó la velocidad que consumía toda la energía y podía calcular el factor F de Moody. Y para esos valores de diámetro conocido, velocidad conocida y material conocido, usando Colebrook llegamos a que el abaco de F de Moody vale 0,09, que es absolutamente distinto al valor que yo había supuesto originalmente 0,02. No sé, dado que el valor que asumí es distinto al valor que estoy llegando usando la ayuda de Colebrook, tengo que volver a iterar. E itero con el último valor obtenido, 0,09. Y hago los cálculos y comienzo a iterar la solución. Esta tabla, ¿la recuerdan? ¿La saben construir? Sí, profe. ¿Ah? Sí, sí, sabemos. O sea, por lo menos Perfecto. yo. ¿Ya? ¿Tú, Francisco, te recuerdas cómo se hace la tabla? No mucho, profe, ¿para qué le voy a mentir? ¿Ya? Entonces, aquí yo inicio un proceso de iteración que me permita determinar el valor del diámetro, que me permite trasladar estos 6,4 metros cúbicos y que con ese diámetro, para esa, tengo que obtener una velocidad que me consume toda la energía disponible, que es la situación óptima de mi diseño. Entonces, usando Colebrook, hacemos todo el proceso de iteración y finalmente llego a que puedo determinar cuál es el diámetro de mi sistema, que aquí llego a que necesito un cierto diámetro, pero parece que aquí tengo un error en alguna parte, pero ¿qué me interesa? Con ese valor de diámetro, yo voy a la tabla correspondiente, en este caso estoy iterando, usando tubería de hierro dúctil, y obtuve con mi sistema que tenía que diseñar con un diámetro de 1640 milímetros. Si yo veo acá la información que me entrega el fabricante, me dice, oiga, yo no tengo una tubería con el diámetro que usted requiere, 1640 milímetros. Los diámetros que yo le puedo vender son de 1600, que le va a quedar chico, y el diámetro siguiente es 1800. Consecuentemente, digo, perfecto, voy a partir un proceso de prediseño
con diámetro de 1800 milímetros. ¿Ya? Entonces, el diámetro en el mercado es mucho mayor al diámetro necesario. Entonces viene la consulta, oiga, si yo proyecto con el diámetro de mercado, que es 1800 milímetros, ¿me queda mucha energía disponible que no voy a usar? Lo verifico. Y hago la tablita, digo, oiga, tengo energía disponible 76 metros. El caudal que voy a transportar 6,4 metros cúbicos. Para el diámetro de 1800 milímetros me sale una velocidad de 2,53 metros. Para ese tipo de tubería me sale un valor de Moody, como conozco el diámetro y conozco la velocidad y el caudal, 0,091. Aplico la fórmula b cuadrado sobre 2g, que conozco la velocidad, 1 más fl sobre d, más la suma de los KSUI, ¿ya? Y concluyo que tengo casi 28 metros de energía que no estoy ocupando. Porque cuando hice el cálculo, concluí que necesitaba 1640 milímetros. Como el diámetro que me entrega el mercado es 1800, voy a obtener para el caudal de mi proyecto menor velocidad, y como tengo menor velocidad, tengo menor pérdida de carga. Y como tengo menor pérdida de carga, al final de mi sistema tengo una energía que no voy a poder ocupar. Entonces digo, oiga, una de las características que tenían que tener los diseños era funcionalidad, seguridad, economía y estética. ¿Mi proyecto transporta el caudal objetivo? Sí, es funcional. En la parte de seguridad, ¿estoy considerando todos los efectos transientes? Ese tema todavía no lo he visto. En la parte económica, la solución de 1800 milímetros es la solución más barata que yo puedo considerar. No, porque tengo una pérdida de carga que no estoy ocupando del orden de 28 metros de un total de 76 metros que tengo disponible. Consecuentemente tengo prácticamente un tercio de energía que no estoy ocupando. Y esa es plata que estoy perdiendo. Consecuentemente, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que si proyecto con diámetro de 1800, me va a quedar energía que no voy a ocupar. Sé que si proyecto con el diámetro más chico, 1600, no me va a llevar el agua que necesito. Consecuentemente, tengo que decir, oiga, las opciones son proyectar con diámetro 1800, en el cual me sobra energía. Si proyecto con 1600, me falta energía. Consecuentemente, tengo que proyectar, dado que me sobra energía, una parte con diámetro 1800 y otra parte con diámetro 1600. ¿Ya? La fórmula de pérdida de carga que vamos a usar es la fórmula de Darcy. ¿Ya? Y la pérdida de carga, yo tengo la pérdida de carga de ahí, va a ser, son metros
son metros, que lo puedo transformar en un valor J, que es metros sobre kilómetros, que va a ser la pérdida de carga total sobre el largo. Esto nos va a quedar más claro a continuación. Entonces yo digo, perfecto, oiga, si yo proyecto con cañería de 1800, tengo que calcular cuál es la energía promedio por kilómetro que tengo cuando estoy proyectando con diámetro de 1800 milímetros y cuál es la energía promedio disponible que tengo cuando estoy proyectando con 1600 milímetros. Entonces yo puedo decir, oiga, mi pérdida de carga, que la tengo en metros sobre metros, lo hago ahora para un largo de 1000 metros y me queda la expresión que tengo aquí en pantalla, J, metros sobre kilómetros, va a ser igual a F por D por B cuadrado sobre 2G partido por 1000. Entonces, yo sé que tengo dos ecuaciones por resolver. Sé que el largo total de la cañería de diámetro D sub 1, 1800 milímetros, más el largo total con diámetro 1600, me tiene que dar el largo total de mi sistema. Y la otra ecuación que tengo es el largo total por la pérdida de carga media por kilómetro para el tramo de 1800 más el tramo de 1600 tiene que consumirme toda la energía. Y de esa manera no tengo energía que no estoy ocupando. Yo digo, perfecto. Dado que cuando proyecto con 1800 me queda mucha energía y cuando proyecto con 1600 no puedo transportar toda el agua porque me falta energía, el óptimo va a ser una situación intermedia. ¿Qué sé? Que el largo total de 1800 más el largo total de 1600 me tiene que dar el largo total de mi sistema. La energía disponible, quiero ocuparla el 100%, se me va a permitir proyectar un tramo con diámetro de 1800 más un tramo con 1200. Entonces, sé que cuando proyecto todo con diámetro de 1800, tengo un consumo de energía del orden de 50 metros. 50 partido por el largo total me da el valor de la energía disponible por kilómetro cuando estoy proyectando con el diámetro de sub 1. Hago el mismo cálculo ahora para el tramo con diámetro de 1600, yo obtengo la otra ecuación. ¿Ya? Entonces digo, perfecto. Vuelvo hacia atrás. Cuando proyecto con cañería de diámetro 1800, tengo la energía que estoy ocupando son de 76 menos estos 28. Digo 76 menos 28 partido por 24 me da un valor de J. Calculo la energía que requiero para el diámetro de 1600 y obtengo el otro valor de la otra variable J2. ¿Ya? Entonces ahí obtengo que el valor que andaba buscando de J1 y J2 me resulta ser de J1 de 2,02, que corresponde al consumo promedio de energía de mi sistema cuando proyecto con diámetro de 1800 milímetros, y cuando proyecto con el diámetro de 1600 llego a un valor de 3,52 metros. Resuelvo esta ecuación. Yo obtengo que necesito proyectar
5,6 kilómetros con diámetro de 1800 y necesito proyectar 18 kilómetros con diámetro de 1600 que me permiten ocupar el 100% de la energía disponible. Y puedo decir, oiga, para el prediseño tengo que considerar los largos que ya habíamos determinado anteriormente, que me permiten consumir toda la energía disponible. Entonces, ¿cuál es la importancia de este ejercicio? Que nos permite primero determinar cuál es el diámetro que yo requiero para poder conducir el caudal del punto 1 al punto 2. Obtuvimos que era 1640 milímetros. Ese diámetro exacto en el mercado no existe. Consecuentemente tengo que decir, oiga, perfecto, las opciones son, si proyecto con el diámetro siguiente, me sobra energía. Si proyecto con el diámetro anterior, me falta energía para poder transportar ese caudal. Consecuentemente, la situación óptima es una combinación de diámetro D sub 1 con diámetro D sub 2. ¿Cuáles son las ecuaciones que tengo que me pueden ayudar? Sé que el largo total de las dos tuberías va a ser en este caso, de 24 kilómetros. Y la otra ecuación que tengo que me ayuda es la de la energía disponible. Entonces tengo que calcular cuál es la energía disponible por kilómetro que requiero cuando proyecto con diámetro de 1800 y cuál es la energía disponible que requiero cuando proyecto con diámetro de 1600 milímetros. Y obtengo los valores de 2,02 para el diámetro de 1800 y de 3,52 para el diámetro de 1600 milímetros. Y resuelvo el tema. Tengo una ecuación con dos incógnitas, tengo otra ecuación con las mismas incógnitas. Consecuentemente, matemáticamente, el tema ya está resuelto. Y lo que tengo que decir, oiga, para el prediseño, la solución que usted anda buscando anda de este orden de magnitud. ¿Alguna consulta? No, por mi parte, profe. ¿Te queda claro el método de cálculo? Sí, sí, profe. Déjame ver una cosita, déjame ver si lo tengo por aquí en un Excel. Déjame ver si lo tengo. Hidrodinámica, ejercicio de conducción, no actualizar. Entonces aquí tengo los datos de inicio con todas las cuestiones que tengo acá. Ya, resumen, los cálculos. Ya. Profe, ¿está mostrando algo? Porque se ve el Power nomás. Perdón. Gracias por el comentario. No, estaba viendo el archivo que tengo acá, que lo voy a subir también para que ustedes lo bajen y vean si lo pueden seguir, que creo que está bastante bien explicado. ¿Ya? Bueno, profe. Y aquí están las funciones y todas las cosas que esta cuestión tiene. ¿Ya?
Entonces aquí hay todo un ejemplo de cuál es el proceso que hay que hacer para poder determinar cuál es el óptimo de un sistema. Entonces, esta tienen que verla en relación con la planilla que posteriormente voy a subir de nuevo, con lo que estamos viendo hoy día, para que lo puedan seguir. ¿Ya? Ya, Lo voy profe. a completar después para que lo puedan seguir como método de cálculo y creo que pueden hacer un seguimiento. Entonces aquí, por ejemplo, dice energía disponible, el caudal, el factor F, el diámetro. Entonces, cuando yo hago la primera iteración, tengo aquí en la fórmula de la pérdida de carga, tengo el B cuadrado sobre 2G por todas las cuestiones que están acá. Entonces, lo primero es, yo tengo que determinar, voy a colocar aquí velocidad 1. Para una velocidad 1, como conozco el diámetro, perdón, conozco el caudal, automáticamente el sistema me indica que el diámetro que requiero para esa condición es de 1 metro por segundo. Es de 2,86 metros para una velocidad de 1 metro por segundo, pero en esa condición, para ese factor F de 0,02, me sale una pérdida de carga de 9,87 metros. Pero el valor que yo ando buscando es de 76 metros. Entonces aquí digo, perfecto, 2 metros por segundo, me sale 53. 3 metros por segundo, me sale 145. Me pongo acá en la celdilla y voy a la función buscar objetivo. Entonces digo, perfecto, en esa celdilla necesito que salga el valor de 76. ¿Qué parámetro voy a cambiar? El valor de velocidad, que lo puse inicialmente como 1 metro y después lo fuimos cambiando. Entonces digo, ese es el valor de la celdilla que tengo que cambiar, que usted tiene que hacerme, señor Excel, para que esa fórmula tenga el valor final de 76. Lo acepto y me dice, ojo, el valor que para ese valor de F de 0,2 le consume el 100% de la energía es una velocidad de 2,31 metros. Y el diámetro que requiere para ese caudal es de 1,89 metros. El número de Reynolds que le sale es de 4,35 por 10 elevado a 0,6, que ya estamos en régimen turbulento. Voy al valor de Colebrook. Voy a la planilla de Colebrook, donde tengo interactiva. Me pongo aquí y digo, oiga, tengo el valor de diámetro de la celdilla E32 de la planilla de cálculo, que es ese que está acá. Entonces, tengo interactiva la planilla de cálculos con la planilla de Colebrook a través del Excel. Y la planilla de cálculo después me dice, perfecto, va aquí al valor de la hoja de trabajo Colebrook y me trae lo que está en la celdilla de 17 y me dice, oiga, el valor F de Moody que usted tiene en esa planilla es 0,09. Los compara y yo le he dicho al sistema, oiga, si el error es menos del 5%, entrégueme un mensaje que estoy bien. Si es un valor mayor, recomiéndeme que siga iterando. Ya con la planilla interactiva, pues. ¿Ya? Y cuando estoy aquí, más o menos en la tercera iteración, ya tengo resuelto el tema. Y siempre, y casi siempre, entre una tercera y cuarta iteración, ya tengo resuelto el tema. Entonces digo, perfecto, tengo esa situación, tengo esa fórmula, ya, tengo todas las fórmulas de ahí,
y tengo resuelto el tema. Después, ¿dónde más tengo algo? Viscosidad, hoja de cálculo, resumen, datos de inicio, ¿qué más tengo? Entonces digo, perfecto, acá, ¿qué tengo que andar buscando ahora? Como sé que el largo 1 y el largo 2 tienen que darme un valor, la fórmula que estoy ocupando era J por L1 más J2 por L2 tiene que ser igual a la energía disponible. Y tengo que calcular cuánto vale J1 y cuánto vale J2 que aparecen acá. Entonces J1, 2,02, que viene de la pérdida de la energía disponible, J lo que tengo en la columna G35, pérdida de carga total, partido por el largo total, y después calculo para el diámetro de 1600 cuánto me sale el consumo de energía cuando tengo que transportar estos 6,43 metros y obtengo cuánto vale el valor de J2, que es una estimación. Y con eso resuelvo la ecuación. ¿Ya? Y después dije, perfecto, oiga, además voy a hacer un cálculo con Hazen-Williams, con los datos de acá, y obtengo 1700 milímetros. Y cada vez que yo uso Hazen-Williams, estoy sobredimensionando mi sistema por un tema de ignorancia. ¿Ya? Entonces, voy a subir esta planilla para que ustedes vean cómo trabaja, qué es la forma en que tenemos que resolver los problemas y cuando hacemos el cálculo, cuáles son las incógnitas, velocidad o diámetro, fundamentalmente. Y yo tengo aquí marqué en color amarillo el, los, las celdillas que hago iterar, porque para un valor de velocidad, y como conozco el diámetro, perdón, el caudal, puedo determinar cuál es el diámetro teórico que me relaciona a través de la ecuación de continuidad ambos parámetros. Y en la función de pérdida de carga, uso la ecuación y el valor que ando buscando es el de la energía disponible. Y la función buscar objetivo me soluciona los problemas con una facilidad horrible, que tengo que aprender a usarla. ¿Alguna consulta? No, profe, por mi parte. Profe, Sí. cuando, cuando estemos en el examen, ¿nosotros vamos a tener solamente por ejemplo, los diagramas de Moody o vamos a tener como, por ejemplo, en esta planilla que podemos sacar el F fácilmente? Lo que ustedes van a tener es esa ecuación, nada más. Solo la ecuación, ya. Y ustedes van a tener que decir, perfecto, aquí yo, yo ¿qué voy a hacer? Aquí voy a colocar un valor 1, tac, caudal 1, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que decir, perfecto, oiga, acá tengo que colocar el valor que viene de esta otra hoja de trabajo. Aquí tengo que colocar este otro valor que viene de esta otra hoja de trabajo. Ustedes son las que tienen que tener experticia. Sí. Entonces, si van a esperar el examen de grado para aprender a usar la planilla, lo único que van a hacer es perder tiempo. Sí, le preguntaba para hacer los ejercicios trabajando cómo va a ser el examen de grado, por eso entonces, si va a ser con esta planilla, lo hacemos todo con esto, los ejercicios. Pero por supuesto, pues si esa es la Mm. idea. Ya, profe. ¿Ya? El otro tema que quiero que terminemos de ver hoy día, después la voy a subir esa, es
El otro tema con el cual terminamos todo lo que es la parte básica del repaso de hidrodinámica es, ya vimos el diseño de una conducción gravitacional. Ahora vamos a hablar sobre el diseño de una planta elevadora, que tiene dos sistemas. Tiene la planta elevadora y la impulsión. Entonces, cuando hablábamos de economía, hablábamos del costo del dinero, aprendimos a actualizar costos futuros, eso estaba orientado a cómo encontrar la solución óptima de una planta elevadora con impulsión. Cuando hablábamos de un sistema con diseño gravitacional, indicábamos que aparte de la tubería hay un conjunto de válvulas que se usan para distintas finalidades y el único proceso de mantenimiento que se hace en una conducción son labores de mantenimiento a esas válvulas, que son finitas. Serán 3, 4, 5 válvulas en una conducción, serán ventosas y con un proceso de mantenimiento semestral o trimestral, dependiendo de la política de la empresa y de la complejidad del sistema, yo puedo asegurar que mi sistema va a funcionar perfectamente porque me he preocupado de hacer labor de mantenimiento. Y esa labor de mantenimiento la hago con dos personas que montados en una camioneta recorren mi sistema. Y ese costo es, oye, un operador ganará 1 millón de pesos, serán 2 millones de pesos, 2 operadores, más la camioneta, serán 500.000 pesos al mes, más pito y flauta. El proceso de mantenimiento me va a costar 4 millones de pesos al mes. 4 por 12 me da 48 millones. Y el costo de mi sistema es de 5.000 millones. ¿Cuál es el costo relevante en un diseño gravitacional? El diseño y el costo de construcción de la obra, no de la operación. Y por eso que me interesa poder ocupar al máximo la energía disponible. En el caso de una planta elevadora, aparte de las ventosas que yo tengo, cada vez que opero la planta elevadora, consumo energía y consumo potencia eléctrica. Y cada vez que yo opero la planta elevadora, el vendedor de energía se alegra porque él es más rico y yo soy más pobre. Entonces, si yo digo, oiga, perfecto, en el diseño de una planta elevadora, tengo el costo de construcción más los costos de operación. Y tengo que encontrar cuál es la combinación de tamaño de planta elevadora y tamaño de impulsión que me permita minimizar los costos actualizados de mi sistema. Y para ello hablamos sobre el valor del dinero en el tiempo y otras cosas y mostramos un ejemplo la clase pasada. Entonces, cuando estamos hablando de estaciones elevadoras de agua potable, tan importante como poder caracterizar el tamaño de la planta elevadora es determinar los diámetros que sirven a mi sistema. Entonces, dependiendo del diámetro que yo use, es la velocidad media del agua. Y de la velocidad media va a depender el consumo de energía de mi sistema. Mientras mayor sea la velocidad, mientras más chico sea el diámetro, mayor es la energía que tengo que ocupar para vencer la diferencia de energía más las pérdidas de carga que ya aprendimos a calcular. Entonces tengo que ver cómo relaciono esos parámetros. Entonces,
en el paper que había subido, habían distintos temas que había colocado, y los temas más importantes son los siguientes. Tengo que determinar cuál es el tamaño de una planta elevadora, y un tema importante en el diseño de una planta elevadora es el tamaño del estanque de aspiración de la planta elevadora de la planta elevadora. Entonces, hay un criterio que establece que en el óptimo, el volumen ideal de un estanque de succión del cual aspiran los grupos de elevación se determina con la fórmula de caudal de elevación por el tiempo de ciclo partido por 4. Otro día, si quieren, podemos recordar cómo se llega a esta fórmula. Entonces, si yo sé el caudal que tengo que elevar por la planta elevadora, aparece otro factor que es el tiempo de ciclo. El fabricante de bombas, cuando ustedes hablan mucho por el celular se enfría o se calienta. Se calienta. ¿Ya? Entonces, si se calienta mucho, puede llegar un momento en que el celular se puede fallar. En el caso de los grupos de elevación, donde más consume energía y potencia eléctrica, el grupo de elevación es en las partidas. Entonces el fabricante me dice, oiga, si usted hace partir un grupo de elevación muchas veces en una hora, el riesgo que el grupo le falle, se le queme, es alto. Lo mismo pasa con el celular. Si yo hago 1000 llamadas en una hora, el teléfono se me va a calentar y probablemente me va a colapsar. Si hago una llamada y hablo una hora entera, el teléfono me va a funcionar perfectamente. Pero si hago 3600 llamadas, una llamada por segundo, lo más probable es que el teléfono me colapse. Entonces el fabricante me dice, oiga, si su grupo de elevación tiene una potencia de menos de 11 kilowatts, lo que yo le recomiendo que usted lo haga partir en promedio de 12 a 20 veces por hora. Si lo hace partir menos, el grupo le va a funcionar muy bien, pero si lo hace funcionar partir más de 20 horas por hora, el riesgo que el equipo se le queme es realmente alto. Si su grupo es de 160 kilowatts, si lo hace partir más de 10 veces por hora, el equipo le puede fallar. No sé, si su equipo es de 200 kilowatts y usted lo quiere hacer partir 10 veces por hora, el equipo le va a funcionar bien. Y el tiempo de ciclo va a ser la cantidad promedio de segundos que ese equipo le va a funcionar. Si en una hora yo establezco que el equipo va a partir 10 veces por hora, la cantidad de segundos que ese equipo va a estar en servicio va a ser 3600, que es la cantidad de segundos que tiene una hora, por la cantidad promedio de partidas que yo voy a permitir, 10. Consecuentemente, para esa característica, el tiempo de ciclo va a ser de 360 segundos. Porque en una hora, los grupos van a partir 10 veces en promedio, y cuando parta el grupo, va a funcionar en promedio la cantidad de segundos por el número de partidas que yo voy a permitir. 10. 3600 partido por 10. Y el tiempo de ciclo va a ser de 360.
que multiplicado por el caudal de elevación en metros cúbicos por segundo partido por 4 me da el volumen óptimo del tamaño del pozo de aspiración de esa planta elevadora. ¿Les queda claro el concepto? Sí, profe. Perfecto. El otro tema que tenemos que tener presente en el diseño de una planta elevadora, que cuando yo determino que voy a diseñar con un diámetro de sub 1, como conozco, ya tengo acceso a todas las fórmulas, conozco las singularidades, la diferencia de cota entre los estanques, puedo calcular la altura dinámica total que tengo que elevar. Voy acá al monito. Déjenme ir acá, déjenme ir un poquito hacia atrás. Pensé que aquí... No, ya. Entonces, yo en este mono tengo esta diferencia de nivel geométrico, más tengo que sumarle las pérdidas de carga que tengo de acá. Y las pérdidas de carga van a depender básicamente de las características del sistema y de la velocidad media a la cual estoy haciendo circular el agua por el sistema. Entonces, cuando yo estoy acá, ya sé el caudal que tengo que elevar en mi planta elevadora. Tantos metros cúbicos por segundo, que me van a significar que por esta línea de impulsión el caudal se va a mover a una velocidad media de tanto. Y en este punto voy a conocer cuál es la altura dinámica total, que va a ser la suma de el desnivel topográfico más la altura, más las pérdidas de carga que tengo que vencer por efectos de pérdida de carga por fricción más pérdida de carga singular. Entonces, para cada combinación de diámetro, yo voy a poder calcular cuál es mi altura dinámica total, que es la suma del desnivel topográfico más las pérdidas de carga. Entonces yo puedo decir, oiga, cuando yo estoy aquí en la planta elevadora, ya sé cuál es el tamaño óptimo del estanque de succión. Tiempo de ciclo multiplicado por el caudal de elevación partido por 4. Cuando tengo acá el diámetro de la tubería, puedo calcular la altura dinámica total para cada uno de los diámetros a los cuales yo estimo que mi sistema puede funcionar. Y vimos en el ejercicio, en el ejemplo de la clase anterior, que la velocidad mínima tenía que ser mayor a 0,6 metros por segundo, porque con esa velocidad yo logro que las burbujas de aire se me muevan dentro de mi sistema. Y, por otra parte, hay un efecto transiente, que es el golpe de ariete, que depende de la velocidad. Y mientras más alta sea la velocidad, mayor va a ser el tema de golpe de ariete. Entonces, para minimizar los posibles daños por golpe de ariete, se limita la velocidad a un rango de 1,5, 2 o 3 metros por segundo. Entonces, bajo esas características, yo sé que el diámetro de mi sistema de impulsión tiene que permitirme una velocidad mayor a 0,6 metros por segundo y una velocidad inferior, por decir algo, a 2 metros por segundo. Y tengo ahí todo un abanico de opciones para estudiar. Entonces, bajo el punto de vista económico, me interesa encontrar la mejor combinación de tamaño de planta elevadora y diámetro de impulsión que me minimice el costo actualizado de costos de construcción más costos de operación.
Entonces, cuando hago el diseño de una planta elevadora, digo, perfecto, bajo este criterio determino el volumen del estanque de succión. Tiempo de ciclo por caudal partido por 4. Y los diámetros de mi sistema van a depender del diámetro que en definitiva elija, que cumpla el requisito de velocidad mayor a 0,6 y velocidad menor a 2 metros por segundo. ¿Cuál es la combinación óptima que tengo que elegir? La de menor costo. Perfecto. La menor costo que considere el costo de construcción más los costos de operación actualizados. Y ahí refiéranse al ejercicio que mostramos en la última clase. ¿Ya? Entonces, con eso ya estamos dando por terminada la clase de hoy, donde ya tenemos un criterio para poder determinar cuál es el tamaño óptimo de una conducción gravitacional. Y en el caso de una planta elevadora, yo tengo que poder determinar cuál es el tamaño óptimo, que me significa el mínimo costo de operación actualizado más el costo de construcción. Entonces yo cuando termino el ejercicio, digo, oiga, mire, el volumen del estanque de succión va a ser este, y las opciones de diámetro van a ser diámetro de sub 1, de sub 2, de sub 3, de sub 4, que requieren esta potencia eléctrica. Y si tengo la información de costos de energía y horas de elevación en mi sistema durante toda la vida útil, voy a poder determinar cuál es la combinación óptima. Si no la tengo, tengo que dejar expresada la idea para que la persona que está revisando diga, ah, este perico entiende lo que está haciendo. Yo no puedo garantizar a priori cuál es el diámetro de mi sistema en una planta elevadora. Eso es proceso de una evaluación económica. Entonces, ¿qué me interesa? Que cuando se hace un diseño gravitacional, sepamos que el diseño gravitacional óptimo es aquel que me minimiza los diámetros. Y en el caso de una planta elevadora, es aquella combinación de tamaño de planta elevadora, cantidad de equipos y diámetro de impulsión que me minimice el costo de construcción más el costo actualizado de operación de mi sistema durante toda la vida útil. ¿Ya? Ya, profe. ¿Alguna consulta? ¿Algún tema que quieran consultar antes que terminemos la clase de hoy? Que ya llevamos cerca de las 3 horas. Profe, eso queda como estimado nomás, por ejemplo, el costo de construcción y de mantención. Lo que pasa es que en la vida real tú tienes que determinar cuál es tu modelo que te permita determinar, oiga, cuál es el costo de la planta elevadora en función del caudal y de la potencia eléctrica. Entonces tú a través de ver distintos casos puedes determinar, oiga, mire, la función de costo que me permite estimar el costo de una planta elevadora es A por B elevado, perdón, A más A por Q elevado a algo. En que esa modelación tú la hiciste en base a antecedentes de otras plantas que se construyeron. El costo de una impulsión, si tú tienes acceso a costos de otras obras, de impulsiones, puedes determinar cuál es la función de costo que te representa esa situación. Y en base a esas funciones de costo, puedes estimar el costo de construcción de la planta elevadora, el costo de construcción
de la impulsión y puedes también estimar el costo de las variables que intervienen en el costo de operación del sistema. Refiérete ahí a la última clase en que mostramos un ejemplo. Entonces, en la vida real, eso es lo que vas a tener que hacer. En la vida académica, lo que yo te pido, que si te pongo un problema de planta elevadora, me digas, oiga, los parámetros básicos que he tenido a la vista son estos, y el tamaño varía entre A y B, y el óptimo se determina minimizando la ecuación de costos que involucre el costo de construcción más el costo actualizado de la operación del sistema. Y ahí yo voy a decir, Tami entiende perfectamente cómo se determina el tamaño óptimo de una planta elevadora. Si tú vienes y colocas, oiga, voy a proyectar con diámetro igual a 25, ¿ya? Esa es una respuesta mala, porque no es una respuesta que anda buscando el óptimo. Mire, los diámetros, la planta elevadora tiene que elevar 1 metro cúbico por segundo, y los diámetros que voy a considerar son diámetros de sub 1, de sub 2, de sub 3 y de sub 4. Cuando proyecto con diámetro de sub 1, tengo una altura dinámica total y una potencia eléctrica. Cuando proyecto con diámetro de sub 2, tengo otra altura dinámica total y otra potencia eléctrica. Cuando proyecto con D sub 4, tengo una altura dinámica más una potencia eléctrica. Y todas estas opciones de tamaños de planta elevadora de impulsión me van a significar un costo de operación distinto. Y tengo que tener alguna información que me permita determinar cuál es la combinación óptima que me signifique el menor costo de construcción más el costo de operación. Si tengo acceso a esa información, le puedo determinar cuál es la combinación óptima. Si no tengo acceso a esa información, le planteo lo que hay que hacer. Entonces, si tú me dices, oiga, voy a diseñar con diámetro 150 milímetros, yo te voy a decir, estás equivocada, porque yo no sé si ese es el óptimo. Y tu obligación es entregar una de las características de los diseños era el factor económico. Y ahora viene la explicación de que por qué partimos hablando de ese tema el primer día de la clase. Ya, profe, sí, entiendo. Entonces, ahora entiendo, oiga, ¿por qué este tonto está hablando sobre características de diseño? Porque está orientado a este concepto. Si te fijas, todas las cosas que yo planteo están todas silvanadas. Tac, 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 tac. ¿Por qué? Porque estamos construyendo el castillo. Sí, profe, sí, sí se entiende que todo está conectado. ¿Ya? Ya, pues, entonces, nos vemos el próximo miércoles. Ya antes del inicio de la clase tienen que entregarme la tarea. Y yo además, les sugiero que rehagan el control número 1 en base a todo lo que hemos conversado, que les permita entregar un discurso convincente cuando les hagan preguntas y rehagan los ejercicios para que vayan adquiriendo soltura en el mismo ambiente que van a estar ahí en la prueba, en el examen. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Y después quiero que me manden un correo que diga, oiga, de acuerdo a lo que conversamos, la clase del próximo sábado se traslada para el día domingo a las 8 de la noche. ¿Le mandamos un correo, profe? No, un WhatsApp, para que todos tengan Ya. acceso, que todos sepan, ¿no? Llegamos a esta cosa. Bueno, ¿Ok? Que estén muy sí. bien. Igual usted, profe. Oiga, profe, que esté bien, chao, gracias.